Le cambiaba las sábanas cada noche, le daba sus pastillas con agua tibia, le acomodaba la almohada como a él le gustaba, y una mañana, al recoger la ropa sucia, encontré un pañuelo con el perfume de otra mujer, suave, floral, nada que yo usara. No lo tiré. Lo guardé en el bolsillo de mi abrigo como si necesitara una prueba tangible de que lo que sentía en el pecho no era paranoia, sino traición. Lo olía en secreto cada noche como si ese aroma pudiera explicarme por qué, después de 20 años de matrimonio, mi lugar había sido ocupado sin siquiera pedirme permiso. Lo guardé durante semanas como un talismán de dolor, hasta que un día lo dejé caer en la basura del hospital, sin mirar atrás. Hoy te cuento una historia real que me pasó a mí, una historia que empecé como un acto de amor y terminó siendo el espejo más cruel que me mostró quién era yo, quién era él, y cuánto tiempo había vivido ciega por miedo a ver la verdad. Estuve casada con mi esposo durante más de 20 años. No era un matrimonio de pasión ni de grandes gestos, pero yo lo llamaba estable. Él trabajaba, yo cuidaba del hogar, y entre los dos mantuvimos una vida ordenada, sin grandes alegrías ni grandes crisis. Nos conocimos en la universidad, yo estudiaba contaduría, él administración. Al principio era atento, me escribía cartas, me esperaba a la salida de clases, me traía flores los viernes. Con los años, ese hombre se fue apagando como una vela que nadie protege del viento. Él siempre fue frío, distante, poco dado a abrazos o palabras dulces. Y yo, en vez de cuestionarlo, justificaba su silencio. Es que no es expresivo, así son los hombres de su generación, me quiere a su manera. Con los años, fui bajando mis expectativas hasta desaparecer. Dejé de pedir, de soñar, de decir lo que necesitaba. Creía que amar era aguantar, y que la lealtad se medía por cuanto podía soportar sin irte. Antes de que enfermara, ya había señales. Llamadas que colgaba al verme entrar, mensajes que borraba rápido, noches en las que decía estar en la oficina pero regresaba con el cuello perfumado con una fragancia que no era la mía. Yo cerraba los ojos. Elegía creer, porque el dolor de la duda era más fuerte que el alivio de la verdad. Prefería vivir en una mentira ordenada que enfrentar el caos de una traición. Hasta empecé a vigilar mi apariencia con más cuidado, pensando que si me veía mejor, si cocinaba su comida favorita, si no lo molestaba con mis tonterías emocionales, tal vez regresaría a mí. Era triste, pero era mi estrategia de supervivencia. Incluso me sometí a una cirugía menor hace unos años, no por vanidad, sino porque me dijo, en broma, que ya no parecía la chica que conoció. Me operé en silencio y cuando me vio, solo asintió y dijo, ahora sí te ves mejor. No hubo abrazo, no hubo gracias, solo una evaluación fría. Todo cambió cuando le diagnosticaron una enfermedad grave. Recuerdo el día con exactitud, llovía, estábamos en la sala, y el médico llamó al celular de él. Lo vi palidecer, asentir en silencio, colgar y quedarse mirando el suelo como si el mundo se hubiera detenido. Yo, en cambio, entré en modo automático. Desde ese instante mi vida dejó de pertenecerme. Dejé mi trabajo de contadora, suspendí mis amigas, incluso dejé de ir a ver a mis padres, que vivían a 2 horas de casa. Pasaba 12 horas diarias en el hospital, dormía en una silla incómoda que crujía con cada movimiento, comía lo que vendían en la cafetería, y repetía como un mantra, esto es lo que hace una buena esposa. Yo estaba ahí inquebrantable incluso cuando él apenas me miraba. Ni siquiera me agradecía. Solo decía, gracias con la voz cansada, como si fuera una obligación mía, no un acto de amor. Al principio las visitas eran normales, hermanos, primos, compañeros de trabajo que venían con flores y palabras de ánimo. Hasta que apareció ella. Una mujer de unos 40 años, bien vestida, con una sonrisa tranquila y una seguridad que me incomodó desde el primer momento. Soy Ana, del departamento de logística, dijo con una voz suave pero firme. Éramos muy cercanos en la oficina, necesitaba verlo. No sospeché. No quería sospechar. Le ofrecí asiento, le agradecí su gesto, incluso le serví café de la termo que yo traía todos los días. Pero algo en su forma de mirarlo, en la familiaridad con la que tocó su brazo, me erizó la piel. Ella no preguntaba cómo estaba, sabía cómo estaba. Ya tomaste la pastilla de las 8, le dijo el segundo día. Yo no había mencionado el horario a nadie. Con los días empecé a notar lo que no encajaba. Ella sabía cómo le gustaba el café, con una cucharadita de miel, sin azúcar, tibio. Era exactamente como yo se lo preparaba desde que nos casamos.
Ella traía frutas cortadas en cubos pequeños, como a él le gustaba, como yo le había enseñado a su madre 20 años atrás, cuando ella vino a visitarnos y no sabía cómo cuidarlo. Hasta usaba la misma frase: toma, amor, que te hace falta fuerza. Y lo miraba con una ternura que yo no había visto en sus ojos desde hacía más de una década. Él por su parte le sonreía, le apretaba la mano, le hacía bromas suaves que ya no me hacía a mí. Cuando yo entraba a la habitación, el aire se volvía tenso. Ellos se callaban como si yo fuera la intrusa en la vida que yo misma sostenía con mis noches en vela. Una enfermera joven, que me había visto llorar en el pasillo días antes, me tomó del brazo una tarde y me dijo en voz baja: señora, ella viene los días que usted no está. Se queda hasta tarde, ríen, se toman de la mano. Una vez hasta le cantó una canción, la misma que él tarareaba cuando llegó aquí. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. No era solo una aventura. Era una sustitución. Ella no estaba ocupando un espacio temporal, estaba construyendo una nueva historia sobre los cimientos de la mía. Incluso traía ropa interior nueva para él, decía que la del hospital le irritaba la piel. Yo era la que le lavaba la ropa, la que le cosía los botones, la que le compraba lo que necesitaba, y ella venía con regalos como si fuera su cuidadora principal. El día que todo se confirmó no hubo gritos. Llegué media hora antes, traía sopa casera, su favorita, la que le preparaba cuando tenía fiebre. Abrí la puerta sin avisar y los vi tomados de la mano, ella inclinada sobre la cama, susurrándole algo al oído. No se soltaron de inmediato. Ella me miró con una calma helada, sin sorpresa, como si mi presencia fuera un trámite inevitable. Mi esposo bajó la mirada y dijo: no es momento para esto, estoy enfermo. Tienes que entender. En ese instante no sentí rabia. Sentí vergüenza. No por él, sino por mí. Por haber sido tan ciega, por haber permitido que mi amor se convirtiera en un espacio donde otros entraban sin pedir permiso. Descubrí después, por casualidad, que Ana sabía que estaba casado. Una prima lejana que trabajaba en el mismo edificio me contó que en las fiestas de oficina, Ana se jactaba de que él le había dicho que su esposa era solo un hábito, no un amor. Y peor aún, ella también estaba casada, y usaba su solidaridad con un colega enfermo como excusa para verlo. Incluso su marido la llevaba al hospital y la esperaba en el auto, creyendo que era solo generosidad. Una vez, mientras yo estaba en la farmacia, vi su carro estacionado afuera. No dije nada. Solo guardé ese dato como guardaba el pañuelo. Hubo un momento en que empecé a observar sin intervenir. Tomaba notas mentales, qué días venía ella, qué decía, cómo reaccionaba él. No por celos, sino por necesidad de entender. Una tarde ella dejó su bolso abierto y vi una foto en su billetera, ella y su marido, con 2 niños pequeños. Sonreían como una familia feliz. Y al mismo tiempo estaba aquí, tomando la mano de mi esposo como si tuviera derecho a estar en este espacio íntimo. Sentí una mezcla de tristeza y furia fría. No por mí, sino por esos niños, por su marido, por todos los que creen que el amor es lealtad, cuando para algunos es solo una excusa para satisfacer su ego. Una vez mi suegra vino a visitarlo y sin saberlo, le preguntó a Ana: ¿y tú eres la esposa? Ana no respondió. Solo sonrió y miró a mi esposo. Él bajó la vista y dijo: no, mamá, ella es una amiga del trabajo. Pero su madre no quedó convencida. Días después me llamó y me dijo: hija, no dejes que te humillen en silencio. Si te vas, iré contigo. Esas palabras me dieron más fuerza que 1000 discursos. Yo seguí cuidándolo. No por amor, sino por dignidad. Porque no quería que pensaran que lo abandoné en su peor momento. Pero cada pastilla que le daba, cada toalla que le cambiaba, cada palabra tranquila que le decía, era un acto de despedida. En esas noches largas, mientras él dormía, yo me sentaba junto a la ventana y miraba la ciudad iluminada. Empecé a escribir en una libreta pequeña todo lo que sentía, todo lo que no decía. Y en esas páginas nació mi despertar. Entendí que no lo había perdido a él, lo había perdido a mí misma hace años. Me había convertido en una sombra, en una cuidadora invisible, en una esposa de fachada. Una noche, mientras él dormía con suero en la vena, me miré en el espejo del baño del hospital. Tenía el pelo despeinado, los ojos hundidos, la ropa arrugada. No reconocía a esa mujer.
Y en ese momento supe que si seguía así, desaparecería por completo. No por muerte, sino por olvido de mí misma. Decidí que aunque terminara sola, no terminaría borrada. Hubo un momento en que pensé en confrontarlos, en armar un escándalo, en gritar que era yo quien lo había sostenido durante 20 años, no ella con sus frutas cortadas y su perfume caro. Pero no lo hice. Porque entendí que la verdad no necesita alaridos. La verdad se impone con el tiempo, con la coherencia, con el silencio que nace de la certeza. Cuando finalmente salió del hospital, le dije con calma, te cuidé porque así lo sentí. Pero no volveré a cuidar a alguien que nunca cuidó de mí. No hubo lágrimas ni reproches. Solo silencio. Me fui con una maleta pequeña y una alianza que dejé sobre la mesita de noche, junto a un vaso de agua que ya no era mi responsabilidad. Antes de cerrar la puerta, lo miré una última vez. No sentí odio. Sentí lástima. Porque él nunca supo que perdió a una mujer que lo amó de verdad por una ilusión que solo brillaba mientras él estaba débil. Ana desapareció en cuanto él ya no necesitó cuidados. Su marido la recogió del hospital un día, y nunca más volvió. Semanas después, un compañero de trabajo me escribió discretamente, ella contaba que ibas a divorciarte, que él ya no te quería. Cuando supo que se recuperó, dejó de mencionarlo. Mi esposo intentó contactarme meses después, diciendo que todo había sido un error, que me necesitaba. Le respondí, yo también te necesité, y tú estabas ocupado fingiendo con otra. Hoy vivo sola, pero no estoy sola. Tengo amigas que me escuchan sin juzgar, una terapeuta que me enseñó que el amor propio no es egoísmo, y una paz que antes confundía con resignación. Reconstruirme fue lento, doloroso, pero necesario. Empecé a trabajar de nuevo, primero medio tiempo, luego a tiempo completo. Retomé mis clases de pintura, que había dejado a los 30 años. Ahora, cada cuadro que pinto es un fragmento de la mujer que volví a ser. Pinté un cuadro llamado El pañuelo con tonos grises y un toque de rosa pálido en la esquina. Lo vendí en una exposición local. Una mujer lo compró y me escribió después, gracias, me ayudó a ver lo que yo también estaba negando. Con el tiempo mis padres, que al principio no entendían mi decisión, empezaron a ver el cambio en mí. Mi madre me dijo un día, hace años que no te veo sonreír así. Y era verdad. Ya no sonreía por obligación. Sonreía porque por primera vez en mucho tiempo me sentía entera. Mi esposo se casó hace 2 años. Con una mujer más joven, según su hermana. No lo odio. No me importa. Su vida ya no es mi responsabilidad, ni mi carga, ni mi proyecto. Y en esa libertad encontré algo que creía perdido para siempre, la alegría simple de existir sin pedir permiso. Incluso ahora a veces sueño que estoy en el hospital, cambiando sábanas, preparando café. Pero en el sueño, cuando entro a la habitación, la cama está vacía. Y en vez de pánico, siento alivio. Porque aprendí que no debo cuidar lo que nunca me cuidó a mí. Aprendí que el amor no se demuestra sacrificando tu dignidad, y que la fidelidad no es solo no acostarse con otro, sino no permitir que tu pareja se convierta en un fantasma en tu propia vida. Y sobre todo entendí que cuidar de alguien no significa permitir que te borren. Y ahora te pregunto a ti, ¿hasta dónde cuidarías a alguien que te borró de su vida mientras tú lo mantenías vivo? Porque yo cuidé su cuerpo, pero él ya había enterrado mi alma mucho antes de enfermarse. Si esta historia te conmovió, si te hizo recordar un silencio que cargaste como lealtad, o un amor que confundiste con obligación, suscríbete a este canal, porque aquí no contamos cuentos, contamos las verdades que duelen, pero que liberan. Y tal vez tu historia también merece ser contada.